Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer juntos la guía número 9 de logaritmos que expliqué en la videoconferencia, pero por si alguno se la perdió y por si alguno le quedó alguna dudita. Así que vamos a trabajarla juntos. Aquí tengo impresa la guía. La primera parte dice la definición de un logaritmo, que dice que es otra operación matemática, donde yo tengo un numerito chiquitito que se escribe acá abajo que se llama base, otro numerito que se llama argumento y el resultado que se llama logaritmo. Cabe destacar que aquí no hay ninguna multiplicación, no hay ninguna operación. Es el logaritmo en base a de b es igual a c. Pero la definición de logaritmo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, tiene una doble implicación. Este es el signo de la doble implicación, que significa sí, solo sí, a a la c es igual a b. Fíjense, el número que está como base en el logaritmo se pone como base de una potencia. El resultado del logaritmo se pone como exponente y el resultado de esa potencia sería el argumento que estoy usando en el logaritmo. Ay, que me tiembla la mano. Bien, fíjense, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8. ¿Cómo se va a resolver eso? Así se lee, el logaritmo en base 2 de 8. Yo voy a buscar un número tal que 2 elevado a ese número me dé 8. ¿Bien? O sea que voy a preguntarme cuántas veces voy a multiplicar el 2 por 2 por 2, cuántas veces para que esa multiplicación me dé 8. Si hago 2 por 2 me da 4. Por 2 me da 8. Fíjense, si lo hago 3 veces me da 8. O sea que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 me da 8. Bien, entonces esa sería la primera parte de la definición, esta. Y esta segunda parte es la que está acá, que es la justificación. ¿Bien? Bien. Hay que tener en cuenta que la base del logaritmo, que es este numerito, no puede ser un número negativo, ni tampoco puede ser 1, ni negativo, ni 1. El argumento, que es este que acá, tampoco va a ser un número negativo. Sí podrían ser fracciones, sí podrían ser números con coma. ¿Bien? Entonces, ahí está escrito lo que acabo de decir. Entonces acá dice, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4, en la base elevado a 4, me da 16. El logaritmo en base 3 de 1/9 me da menos 2. Porque 3 elevado a la menos 2 me da 1 sobre 9. Recuerden que cuando yo tenía un exponente negativo, la base se invertía. Entonces, como la base acá es 3 sobre 1, es lo mismo que si yo tuviera 1/3 a la 2, y eso me da 1/9. ¿Bien? Bien, vamos con lo que sigue en la página 2. Dice, es muy importante saber, bueno, y acá dice todo lo que más o menos hemos hablado. Esto es teoría. Lo que les decía, que no existe el logaritmo de base negativa, no existe el logaritmo de argumento negativo, no existe el logaritmo de argumento 0. Si el argumento es 1, el resultado va a ser siempre 0. Si el argumento es la base, es igual al argumento, el resultado va a ser 1. Después dice que si la base, el argumento es el inverso multiplicativo, o sea, si la base es A y el argumento es 1 sobre A, va a ser igual a menos 1. Y al revés, si la base fuera 1 sobre A y el argumento A, es lo mismo. Bien. Y este último que dice el argumento de el logaritmo de una potencia, pero ese lo vamos a dejar para después cuando veamos las propiedades. Entonces acá dice, teniendo en cuenta ese cuadro, veamos. Fíjense acá, logaritmo en base 3 de 3. Cuando la base y el argumento son iguales, es muy sencillo si aplicamos la definición. Si yo pienso 3 elevado a qué número, me da 3. Y bueno, es elevado a la 1. Bien, 5 elevado a qué número, me da 1. Había una propiedad de la potencia que decía que todo número elevado a la 0 me da 1, o sea que es 0. 4 elevado a qué número me va a dar 4 a la 6. Bueno, es muy sencillo. ¿Cuál va a ser el número? 6. 2 elevado a qué número me da 1/2. Bueno, esta es la del inverso multiplicativo que decía acá. Cuando uno es fracción y el otro
es entero, como acá, que el argumento es entero y el argumento, que la base es entera y el argumento es fracción, yo ya sé que el resultado va a ser negativo y en este caso, como es el inverso multiplicativo, es -1. Bien, y esta de acá la vamos a ver ahora viendo esta propiedad que dice que todas las raíces se pueden escribir como una potencia. Bien, ¿de qué manera? Yo acá tengo un 2, ¿cierto? Y acá tengo un 1. Entonces yo puedo escribir la raíz cuadrada de 5, la puedo escribir como 5 elevado a la 1/2. Fíjense, este 1 salió de acá y este 2 salió de acá. Bien, entonces toda raíz yo la puedo escribir como una potencia de exponente fraccionario. Por ejemplo, si yo les diera la raíz cúbica de 4 a la 5, por ejemplo, ¿cierto? Yo esto, si les digo escribámoslo como una potencia, podríamos poner 4 a la 5 tercios. ¿Bien? Y al revés, si yo les doy 2 a la 3 cuartos, ¿cómo escribiríamos esto como raíz? Sería la raíz cuarta de 2 a la 3. ¿Se ve? Entonces yo toda potencia de exponente fraccionario la puedo escribir como raíz. Y en este caso nos sirve al revés, que la raíz la puedo escribir como potencia. Bien, entonces yo acá podría poner el logaritmo en base 5 de 5 a la 1/2. Bien, y como por esta propiedad de la potencia, esto me daría 1/2. Pero no se preocupen porque eso ya lo vemos después bien con las propiedades. Bien, entonces dice, practiquemos la definición del logaritmo para resolver. Entonces dice, el logaritmo en base 4 de 64, ¿cuánto es? Y bueno, 4 elevado a qué número me da 64. Eso lo dejo para que lo piensen. 4 por 4 por 4. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 4 por sí mismo? Para que me dé 64. Lo mismo en el B. Y acá tienen un montón de ejercicios para poder hacerlos. Así que vamos viendo cualquier cosita, después me consultan. Después aparece lo que se llaman los logaritmos decimales y los logaritmos naturales, o neperianos también se llaman. ¿Cuál es el logaritmo decimal? El logaritmo decimal es el que tiene base 10, ¿bien? Que nosotros lo tenemos aquí en la calculadora, es este. Logaritmo decimal es este teclita que sale acá. Es el logaritmo con base 10. Y el logaritmo natural es este que está acá, cuya base es ese número, el número e, que es un número irracional, es un número con coma, que les digo es ese número, miren. No me interesa que lo aprendemos porque ya lo tengo cargado aquí en la calculadora, ¿bien? Entonces, esos son dos logaritmos especiales que están cargados en nuestras calculadoras, el logaritmo decimal y el logaritmo natural. Cabe destacar que el logaritmo decimal lo vamos a escribir así, log sin indicar la base, o sea que si ustedes ven la palabra log solita, estamos hablando del logaritmo decimal. Y acá está explicadito lo que les acabo de mostrar de la calculadora. Bien, acá está todo explicado. Bien, entonces ahí me pide que utilizando esas dos teclitas haga los resultados y escriba 3 decimales. ¿Por qué? Porque fíjense, me pide el logaritmo de 9,8. Fíjense, como no tengo escrita la base, yo ya sé que es el logaritmo en base 10 de 9,8. Pero ni me complico, lo escribo con la calculadora. Pongo logaritmo 9,8 igual 0,99122607. Dice que yo voy a poner solamente 3 decimales, así que 0,991. Lo mismo con el logaritmo natural. Voy a utilizar la traguetita ln de 2,5, por ejemplo. 2,5 igual... Fíjense, me da un número irracional, uso 3 decimales, 0,916. Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer en este punto, así que es muy, muy sencillo. Ahora, dice, sabiendo que los logaritmos en base 10 y en base e, intentamos calcular mentalmente. Bueno, acá muy sencillo, logaritmo en base 10 de 10, fíjense cuál sería, tienen en la misma base que el argumento. Acá lo que puedo hacer es escribir esto como fracción. Sería logaritmo en base 10 de 1 sobre 1000.
Recuerden que si yo tengo 3 números detrás de la coma, agrego 3 ceros. Bueno, esto es algo del inverso multiplicativo. Acá sería el logaritmo en base 10 de 100 a la 1/3. Bien. Acá logaritmo en base e de 1 sobre e, es la del inverso multiplicativo. Acá logaritmo natural de e a la 1/2, lo mismo. Acá acuérdense que hay una e, que no está escrita, pero ahí hay una e, así que la base y el argumento son iguales. Bueno, fíjense en las propiedades del cuadrito este y de ahí sacan los resultados. Bien, y por último tenemos acá lo que es el cambio de base. Bien, ¿para qué vamos a usar el cambio de base? Para resolver logaritmos que no podemos resolver mentalmente. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 7. El logaritmo en base 3 de 7, yo tengo que buscar 3 elevado a qué número, me da 7. No se puede. Fíjense, lo hacemos con los logaritmos que tenemos en la calculadora, el logaritmo decimal y el neperiano. Entonces, dice que cuando yo tenga el logaritmo en base a de b, lo puedo resolver como el logaritmo de b dividido el logaritmo de a. Con cualquier base, nosotros vamos a usar los de la calculadora, ¿sí? Entonces, dividimos los argumentos dividido el logaritmo de la base. Logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 3. Y ahí lo hacemos. Esto es muy importante que yo no me olvide poner la palabra logaritmo. ¿Por qué? Ahí me da 1,771. Fíjense, si yo me olvido y pongo logaritmo de 7 dividido 3, por ejemplo, me va a dar cualquier otra cosa. ¿Ok? Así que es muy importante que yo lo haga. Lo puedo hacer tanto con el logaritmo decimal como también con el logaritmo natural. Y va a dar el mismo resultado. Y eso es lo que les propongo en la última actividad acá, que hagan el cambio de base. Por ejemplo, le hago el primero, sería logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Bien, lo mismo acá, podríamos hacer con el logaritmo natural de 100, por ejemplo, dividido el logaritmo natural de 3. Bien, y así sucesivamente vamos a ir resolviendo. Tengo que resolverlo a esto, yo lo he planteado nada más. Bueno, espero que lo hayan recordado, que les haya servido. Les mando un beso.